La conferencia de hoy del ciclo sobre el régimen económico fiscal de Canarias que hemos empezado el 12 de septiembre va a estar a cargo de don Salvador Miranda Calderín, que ya ha estado en otras ocasiones en esta Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife, y al que le agradezco su disponibilidad, como siempre, desde que se le invita, inmediatamente da todas las facilidades para ofrecer sus conocimientos en esta Real Sociedad. Don Salvador Miranda Calderín es una persona que es un gran experto en el régimen económico fiscal de Canarias, pero además es un experto que escribe sus conocimientos y va desarrollando a medida que pasa el tiempo y con prontitud en relación con los acontecimientos del régimen económico fiscal, va desarrollando toda una tarea de divulgación de conocimientos que realmente es admirable. Y me parece que es importante destacar este hecho en una sociedad que no deja por escrito muchos de los conocimientos mucho del capital humano que tiene acumulado. Don Salvador Miranda Calderín además cruza lo que en mi opinión es la mayor virtud que puede tener un profesional. Conoce la academia, tiene, por así decirlo, un pie en la biblioteca y otro pie en la realidad económica y social de Canarias. Y ese cruce es un cruce que produce resultados, como ustedes verán enseguida, oirán enseguida, un resultado estupendo. Cuando empezamos a diseñar este ciclo de conferencias, pensé que era interesante que tuviéramos una conferencia sobre las relaciones que sobre el RES se han establecido entre Canarias, los gobiernos del Estado y los particulares. Y a lo largo de la historia, nuestras especialidades fiscales y económicas han estado salpicadas de conflictos de orden jurídico y de otro tipo, y no ha sido siempre una relación pacífica la existente. No se trata de ensalzar y de lanzar una lista de agravios, ni muchísimo menos. Me parece que últimamente estamos de agravios un poco más allá de lo aceptable. No se trata de esto, simplemente se trata de conocer la historia y sacar las consecuencias que sean pertinentes. Y por su trayectoria me parecía que Salvador Miranda Calderín era una persona especialmente adecuada para desarrollar este tema. Quería destacar que Salvador Miranda Calderín ha emprendido una tarea editorial últimamente y de publicación que me parece interesantísima en el marco del Cabildo de Gran Canaria, publicando una historia del régimen económico fiscal de Canarias, de la cual se ha publicado ya recientemente el primer tomo, que tiene como título Orígenes y evolución del régimen económico fiscal de Canarias. Se ha publicado en este mismo año y el día 5 de diciembre a las 7 de la tarde se hará una presentación, digamos, en esta Real Sociedad, donde vendrá de nuevo don Salvador Miranda a presentar ya su libro y organizaremos un acto al respecto. Antes, don Salvador Miranda pues, ha publicado los retos del REF en el año 2017, la encrucijada del REF en el año 2016, la planificación fiscal de la Reserva para Inversiones del año 2005, el manual de la Reserva para Inversiones 2007-2013 en el 2012,
Ha publicado la Reserva para Inversiones de Canarias en el 2007, las fuentes de financiación del Cabildo de Gran Canaria, y además de esta tarea de escritor y de experiencia de investigación sobre el régimen económico fiscal, también y al margen es una persona que tiene unos intereses intelectuales que van más allá de lo que es el régimen económico fiscal y de los problemas fiscales. Y me gusta destacar, lo hice también en la otra ocasión que tuve el honor de presentarle, que es una persona que conoce muy bien y que ha investigado mucho sobre los pozos de nieve, un tema precioso en Canarias, el cual tiene 4 libros nada menos publicados. Es director de la Cátedra de Régimen Económico Fiscal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es asesor fiscal y miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Y nada más, con esto creo que he podido dar unas cuantas pinceladas sobre las características profesionales que adornan al conferenciante de hoy, al que le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, José Luis, por tu amable presentación. Gracias a ustedes por estar aquí. Venir aquí a La Laguna, venir a esta casa, a esta Real Sociedad, pues siempre un placer. Hoy les voy a hablar sobre un tema que es el conflicto y la inseguridad jurídica en el régimen económico y fiscal. Y lo voy a hacer combinando 2 aspectos, historia pura y dura y actualidad la más rabiosa. Y lo voy a hacer en base a 2 documentos. Primero, la parte histórica en el tomo 1 de una obra que tengo proyectada y que quiero ir desde los Reyes Católicos hasta la actualidad. El plazo de este proyecto son 10 años, pero ya empecé, ya saqué un primer libro en junio, que es el que vamos a presentar aquí el día 5 de diciembre. Y luego quiero combinarlo con la más rabiosa actualidad. En marzo de 2017 redactamos un documento y se lo entregamos al nuevo secretario de Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre toda la problemática que teníamos en la actualidad. Una serie de temas, muchos de ellos muy conflictivos, todos temas muy técnicos y que por supuesto no les voy a aburrir hoy sobre esos aspectos, pero sí quiero destacarles uno que al menos se ha subsanado positivamente. El pase de la historia a la actualidad, pues lo haré más o menos a los 3/4 de la charla, para que luego podamos tener un coloquio sobre los aspectos principales que les haya interesado más a ustedes. Cuando en 1487 se le concede el fuero de franqueza a Gran Canaria, que es el eslabón del que luego se derivan las exenciones para todas las islas de Realengo, nos encontramos que el fuero lo que señala es una exención de pechos y alcabalas a los vecinos y residentes de Gran Canaria. Cuando uno lee ese texto, un texto extenso, un texto técnico, pero que forma parte indudablemente de nuestra forma de ser, es el primer texto, es el primer eslabón en el régimen económico y fiscal de Canarias, es difícil saber si se aplicaban esas exenciones a los comerciantes extranjeros o no. Textualmente se dice exención de todo tipo de pechos y alcabalas a los vecinos y moradores de la isla. ¿Un comerciante extranjero era un vecino? No. ¿Un comerciante extranjero era un morador? Podía ser esporádico,
Pero lo que es indudable que la filosofía por la que se concedió este fuero era el poblamiento de la isla. Y para que la isla que se poblase, lo que tendría que existir con toda claridad era comercio. Comercio era la principal fuente de riqueza. Sin comercio no existe nada. Sin comercio no se podían poblar las islas. Inicialmente, en 1487, la exención era por 20 años. Esta exención se ratifica en 1507 a perpetuidad. Y no surge el conflicto, no surge el problema. Pero es a posteriori cuando los inspectores de Hacienda, los antiguos recaudadores reales, observan que expresamente los comerciantes extranjeros no estaban exentos de la alcabala y pretenden ni más ni menos que aplicar la alcabala castellana al comercio. Si se hubiese aplicado la alcabala a los comerciantes extranjeros, ¿qué hubiese pasado? Que no hubiesen venido. Ellos tenían una prima, venían aquí, cambiaban, se llevaban lo que podían, se llevaban vino y entregaban pues toda la mercancía que pudiesen entregar. Si se le grababa ese comercio con unos porcentajes tan grandes como era el 10% de la alcabala, mal asunto. Porque sí existía otro impuesto, el almojarifazgo, que era la renta real principal que existía en Canarias. Pues bien, los regidores de Gran Canaria se toman el tema muy en serio, encargan a uno de ellos, a Juan de Escobedo, que vaya a la corte y negocian. Y llegan a un entendimiento, y el entendimiento es que se reconoce expresamente la exención al comercio con extranjeros a cambio de algo. Y lo que tiene que ceder Gran Canaria en aquel entonces es que sube el tipo del almojarifazgo del 5 al 6%. Es el primer gran conflicto que se da históricamente en el régimen económico y fiscal de Canarias. Pero ¿qué ocurre en las islas de La Palma y Tenerife? Las digo por orden de conquista. Que hay un lapsus entre el fuero de franqueza de Gran Canaria 1487 y la conquista de La Palma en 1493, hay un hito histórico súper importante, el descubrimiento de América. Y el descubrimiento de América hace con toda claridad que la corona pierda parte del interés por Canarias, de tal forma que le da lo mismo que se conquiste La Palma o no. Ya tenían un puerto base, Gran Canaria, le servía para la ruta América, pues les daba exactamente lo mismo. Alonso Fernández de Lugo es el que financia la conquista y cuando conquista la isla, ¿qué es lo que hace? Le concede a La Palma la misma exención que tenía Gran Canaria, el mismo fuero de Gran Canaria. Pero como él era muy suyo, lo que dice es, si a Gran Canaria se le concedió esto, a La Palma le voy a conceder mucho más. Y le concede una exención total. De tal forma que en 1493 se conquista La Palma y ni siquiera se grava su comercio con el almojarifazgo como en Gran Canaria. Lo único que existía, una promesa real. Y la promesa real decía así: si se conquista la isla de San Miguel, se le aplicará el fuero de Gran Canaria. Solo eso. Se conquista la isla de La Palma, la corona no está interesada en nada más y el gobernador vitalicio, Alonso Fernández de Lugo, pues le aplica una exención total. Lo mismo sucede 3 años después en la isla de Tenerife. Se conquista Tenerife y al conquistarse Tenerife en 1496, ¿qué se le aplica? La corona no tenía mayor interés y Alonso Fernández de Lugo le concede una exención total.
exención total, exactamente igual que La Palma. Con lo cual nos encontramos que en el origen histórico del REF, la isla de Gran Canaria, que era la que expresamente tenía un fuero de franqueza, era gravada por el almojarifazgo, mientras que la isla de La Palma y Tenerife no eran gravadas por ningún impuesto. En un momento determinado, concretamente en 1519, un vecino de Tenerife, que luego pasó a ser recaudador real, se da cuenta de que no existía una exención expresa. Y lo que pretenden es gravar el comercio de La Palma y Tenerife con la alcabala castellana. Se arma un follón increíble, va a pleito el Consejo de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, a través de sus regidores y procuradores, acude a pleito a la Real Audiencia diciendo que eso no era posible. Y jurídicamente no era posible, porque si bien inicialmente, como les dije, 1493, 1496, se aplica una exención total sin un documento expreso, también es verdad que en 1510 la reina Juana, la denominada Juana la Loca, firma una ratificación de todas las exenciones de La Palma y Tenerife. ¿Por qué? Porque como no existían, en 1510 vuelven a la legalidad y se consigue ese documento. La corona limita claramente la exención a 25 años. De tal forma que La Palma, 1493 más 25, en 1518 empezaba a tributar por el almojarifazgo y la isla de Tenerife en 1521. ¿Cómo es entonces, si existía esta ratificación, que en 1519 se pretenda gravar la alcabala castellana en el comercio de las dos islas? Hubiese supuesto la ruina total de Tenerife y La Palma. Pues yo se lo achaco no a este vecino en concreto, al que se le adjudicó la renta de la alcabala por 4 años, 1519-1522, sino a las ansias de grandeza de Carlos I. Carlos I, con su idea de imperio, necesitaba fondos de donde fuera. Y como le dijesen que existía la posibilidad de gravar la alcabala en algún sitio más, la aplicaba. Esto lo tienen que resolver. Y en esta ocasión lo resuelven los regidores del Consejo de Tenerife. ¿Y cómo lo resuelven? Llegando a un entendimiento con la corona, de tal forma que el Consejo se hace cargo durante 25 años del encabezamiento de la renta principal, del encabezamiento de la renta del almojarifazgo. Había vencido la exención concedida por 25 años y se hizo un pacto y tuvo el Consejo que cargarse a cuesta con la gestión directa de esa renta durante 25 años. En aquella época el gobierno era unido de La Palma y de Tenerife y hubo ciertas discrepancias, pero fueron unidos en esa renta. Es el segundo gran conflicto que existe históricamente relacionado con el régimen económico y fiscal. El texto de ratificación de 1510, pues no lo tenían a mano. Como no lo tenían a mano los recaudadores, pues se había perdido, sencillamente no la tuvieron en cuenta y aplicaron, de hecho, la alcabala. A esta aplicación interina, rápida, transitoria de la alcabala en Tenerife se han referido algunos historiadores y es un tema que incluso hay textos donde el rey señala claramente la sujeción del comercio a la alcabala castellana. En realidad, en la práctica, los comerciantes no tuvieron que pagar la alcabala y fue el Consejo de Tenerife el que tuvo que pagar algunos réditos para suavizar todos los problemas, para indemnizar al recaudador real y
para cubrir los desfases que se habían producido con esa merma en las arcas reales. Hay un tercer hecho que quiero destacarles en la parte histórica del conflicto, y es que en 1526 el rey firma una norma que para mí es indispensable. Y lo que dice es que los regidores del Concejo de Tenerife no pueden gestionar las rentas reales. ¿Por qué? Porque existía una clara corruptela, existía un claro conflicto de intereses entre las economías propias de los regidores, las del Concejo y la gestión de las rentas reales. El caso es que a esta norma, a esta cédula real, no se le hace caso alguno y durante todo el siglo XVI, en las actas del municipio, lo que hoy en día se conserva en el Archivo Municipal de La Laguna, está plagado de conflictos de intereses entre los regidores, el Concejo y la gestión de las rentas reales. Ya en el siglo XVII, que estoy también estudiándolo, ahora estoy ya por el tomo 3 redactándolo, el siglo XVII, existe también este conflicto, pero donde es más intenso es en el siglo XVI, a pesar de existir esa cédula real que prohibía que los regidores, los miembros del regimiento, los miembros del Concejo o Cabildo de Tenerife pudiesen gestionar rentas reales. Por supuesto que el encabezamiento de esa renta real por parte del Concejo fue caótica, de tal forma que la isla estuvo varias veces a punto de declararse en quiebra porque no pagaba las rentas que tenía que pagar en Sevilla y que había firmado en este concierto o asiento de encabezamiento. Con lo cual, lo que he dado son 3 hechos históricos que se producen en los albores de nuestro régimen económico y fiscal. 1 en la isla de Gran Canaria y 2 en la isla de Tenerife, pero que afectan plenamente también a la isla de La Palma. El conflicto en el régimen económico y fiscal de Canarias sigue existiendo siglo a siglo. Yo quería ahora ir a la más rabiosa actualidad y hablarles sobre este informe que en marzo de 2017 redactó la cátedra del REF y le entregó al nuevo secretario de Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En este documento cogimos todo lo que creíamos que era conflictivo y que había que arreglar, con el ánimo de preparar una reunión en la calle Alcalá, en Madrid, donde técnicos de Hacienda, conocedores del REF, y nosotros, conocedores también del REF, dialogásemos e intentásemos clarificar alguna cuestión. De esa reunión, nada. Ese informe está colgado en la página web de la cátedra del REF, está a disposición de todo el mundo y tiene un índice exhaustivo. Casi estoy hablando de 35 problemas grandes, y en aquel entonces uno que me llamaba la atención en marzo de 2017 y calificamos como importante era el problema del comercio electrónico. Si me compro unas zapatillas Nike en el Quinto Diablo y las traigo aquí, pues resulta que estoy como si estuviese en el tercer mundo, no en Europa. Algo de eso se ha ido solucionando, pero hay un aspecto positivo que es el que quiero contarles hoy en día. Está relacionado con el límite a las ayudas de Estado. Todos los incentivos del REF son ayudas de Estado. Se permite la SEC porque es una ayuda de Estado que se concede a una región ultraperiférica. Existe la RIC porque lo permite el reglamento de exención por categorías de la Unión Europea. Se aplica la deducción para inversiones
exactamente lo mismo. Se aplica el AIEN porque se considera que con el AIEN las empresas productoras canarias tienen pues cierto privilegio respecto a las importadoras. Pues esa exención pues se considera claramente una ayuda de Estado. Y estas ayudas de Estado se regulan cada 7 años. Las directrices económicas europeas, la última, 2015-2020. Y una vez que lo regulan en Europa, el ordenamiento interno español las hace suyas y las incorpora en el Boletín Oficial del Estado. Por eso ahora estamos en un ámbito más o menos tranquilo que comprende este periodo 2015-2020. Y la gran novedad de estas directrices comunitarias es que a partir del 1 de enero de 2015 los incentivos tienen un límite en su intensidad. Hay que informar de ese límite y ese límite no puede superar unos baremos que marca Europa y que marca nuestro ordenamiento interno. Con el agravante de que luego va a ser la agencia estatal, la Inspección de Hacienda, la que va a revisar esos límites. Y el periodo de prescripción son 10 años. Imagínense ustedes que les revisan la RIC, les revisan la SEC, revisan todo, periodo de prescripción 4 años. Se olvidan, quitan toda esa documentación y a los 10 años le llama de nuevo el inspector de Hacienda para fijar los límites de ayuda de Estado. Y yo ahí decía que con toda claridad el que puso los límites desconocía la realidad canaria. Y se lo hicimos saber al gobierno de Canarias. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Un productor de papas. La papa es un producto protegido. La producción avícola, los huevos, son también un producto protegido. Y como es un producto protegido, lo que se trata es que la papa que venga de fuera, que el huevo que venga de fuera, pague algo más. ¿Y qué paga ese algo más? El 10% del AIEN. Las papas y los huevos, al entrar en Canarias, pagan el 10% del AIEN. Sin embargo, el productor de papas o la granja avícola está exenta del AIEN. De la ayuda de Estado que recibe ese agricultor, ¿cuánto es? El 10% del AIEN que se ahorra. ¿Por qué? Porque está exento del AIEN. Bien. Solo quiero que piensen o que les quede claro que tiene un incentivo del 10%. Y este señor que cultiva papas solo vende papas. Para eso se dedica a la producción de papas. Pues señores, el límite de las ayudas de funcionamiento, hay 2 tipos de ayudas, no le voy a cansar con eso, pero las ayudas de funcionamiento son las que afectan al 95% de las empresas canarias. El límite de las ayudas de funcionamiento es el 10% del volumen de facturación. Si un señor que cultiva papas sin saberlo, ya está recibiendo una ayuda del 10% de su producción, del 10% de su cifra de facturación. ¿Qué ocurre si compra un tractor? Que no lo puede aplicar ni a la RIC ni a la deducción por inversiones. ¿Por qué? Porque ha llegado al límite total de las ayudas que puede recibir. ¿Es esto lo que pretendía el legislador? Ni mucho menos. ¿Es esto lo que pretendía Europa? Ni mucho menos. Lo que, como no conocían la realidad, pues
se metió la pata con ese asunto. Hay otros casos ya más elaborados donde demostrábamos que en combinaciones de RIC con la deducción para inversiones también este límite era escaso. El 10% del volumen de facturación es un límite escaso. En Canarias, el gobierno de Canarias consiguió que las empresas industriales tuviesen un límite del 17,5%. Y lo estamos aplicando los asesores fiscales desde 2015, hay unos controles, hay un documento específico, el modelo 282, donde tenemos que detallar esta ayuda, hacer los cálculos y se envía electrónicamente. El ordenador dirá si cumple o no cumple. Pero el límite del 17,5% no se le puede aplicar a un agricultor que cultiva papas, porque es una empresa agrícola, no es una empresa industrial. Ante esto, el gobierno de Canarias ha hecho una labor importante. Yo casi siempre soy crítico con los políticos, pero esta vez reconocí esa labor y publiqué un artículo en la prensa donde reconocía lo que habían hecho concretamente los funcionarios y el consejero de Economía. Aprovecharon una reforma en el reglamento que rige las ayudas de Estado para toda la zona ultraperiférica y aprovecharon para que se incrementase el tipo, el límite de las ayudas, querían hacerlo del 10 al 20%. El gobierno de Canarias fue a Bruselas, le explicó el ejemplo más fácil, el de las papas y el de los huevos, que eso lo entiende todo el mundo, lo entendieron perfectamente y han puesto en junio de 2017, ayer, han puesto un nuevo límite del 30%. Y ahora sí, como técnico, como especialista en la materia, no conozco en la práctica ninguna empresa que se puede quedar fuera de estos límites nuevos. Y se ha conseguido además que tenga carácter retroactivo al 1 de enero de 2015. De una forma que no está nada claro desde el punto de vista de nuestro derecho, pero si nos remontamos al derecho comunitario sí que está claro, y el boletín oficial del Estado, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, al fondo, en las disposiciones adicionales, que hay un montón, hay una donde se dice que el límite es del 30% para las ayudas de funcionamiento y que se aplica con carácter retroactivo al 1 de enero de 2015. Es la primera vez que públicamente lo digo, sin ser este artículo, y cada vez que lo digo hay asesores fiscales que saltan privados cuando se lo digo en mi despacho. ¿Por qué? Porque muchísimos han sido los fallos que hemos cometido, algunos por desconocimiento y otros porque era imposible sujetarse a ese límite. Con este documento no se ha avanzado, pero en concreto en esta materia de los límites de las ayudas de funcionamiento sí que se ha avanzado y se ha conseguido que en vez de un 10 se aplique ya con efecto retroactivo un límite del 30%. En el caso del agricultor que cultiva papas, tiene una exención del AIEN que él ni la ve, porque sencillamente como no paga el AIEN ni nunca lo ha pagado, no la ve, no siente que es una ayuda que recibe, pero sí es verdad que todas las papas de fuera pagan el 10%, y si necesita un tractor, necesita una maquinaria, necesita hacer cualquier instalación, pues puede deducir por la deducción por inversiones o acogerse a la reserva para inversiones, que antes lo tenía completamente vedado. En ese cómputo global de intensidad de ayuda se meten algunas subvenciones, no todas, porque las subvenciones específicas agrícolas van por otro régimen y no van por las ayudas de Estado.
concluyendo para irnos al coloquio. Desde el punto de vista histórico, ya existe el conflicto relacionado con la interpretación de la franqueza que se le otorgó a Gran Canaria. La principal dificultad que se vio en su momento fue que se quiso aplicar la alcabala castellana, que era el impuesto del que netamente quedábamos fuera en Canarias. Teníamos otros impuestos, otras rentas reales, pero nunca el mayor impuesto de todos, que era la alcabala, se le quiso aplicar a los comerciantes extranjeros. ¿Eso qué hubiese supuesto? Pues que en la bahía de las Isletas, pues los barcos extranjeros no llegarían, porque se les hubiese gravado con el almojarifazgo a un 5% y con la alcabala al 10%, con lo cual tendrían una tributación muy parecida a la de Sevilla y muchísimo más lejos. No tendrían interés en venir aquí. Y también sucedió lo mismo con el comercio en general en La Palma y Tenerife, cuando se quiso gravar con la alcabala castellana porque no existía un fuero de franqueza expreso como existió en Gran Canaria, a pesar de que en 1510 las exenciones concedidas por Alonso Fernández de Lugo fueron ratificadas por la reina Juana. Y ya en la actualidad existen una serie de conflictos importantísimos, muchos de ellos están acabando en delito fiscal en la audiencia provincial, porque la ley se interpreta de una forma por los empresarios y los asesores y por otra bien distinta por los inspectores de Hacienda. Se genera inseguridad jurídica y hoy en día tenemos incentivos fiscales muy potentes, pero cada vez que se produce una interpretación de este tipo, pues el inversor que viene de fuera pues pone cortapisas claras y lo que dice es que si no están los temas claros, pues no se instala aquí. Son muchísimos los casos en que sucede esto y cuando se dice esto no está claro, pues si no hay claridad, si no hay seguridad jurídica, mal asunto. Señores, muchísimas gracias. Bien, pues como es tradición, vamos a abrir un coloquio. Tenemos hasta las 8:30. Hay tiempo para que podamos lanzar algunas preguntas interesantes y oír la contestación de don Salvador Miranda. Creo que tener un asesor fiscal del rango de don Salvador Miranda aquí es un privilegio, así que no para temas personales, pero digo para reflexionar sobre el régimen económico fiscal de Canarias es una oportunidad muy importante, ¿no? Así que, sí. Bueno, a raíz del último cuestión que manifestaste, ¿cuál es el organismo competente para dilucidar la cuestión a los efectos de que las empresas y los comerciantes puedan tener las cosas claras, concretas y concisas? Sí, es el legislador a nivel nacional. Sería el Congreso de los Diputados a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Pero ¿qué ha sucedido últimamente? Que el legislador ha hecho el esfuerzo de clarificar. Y lo que nosotros decíamos, hay una duda, resuélvalo. La ley lo resolvía y, sin embargo, el texto escueto de la ley se ha vuelto a interpretar de una forma por los que aplican la norma y de otra forma completamente distinta por quienes la fiscalizan. Con lo cual, es un problema que estamos siempre dándole vuelta. En la última reforma, que fue la reforma de 2015, se llevó a cabo en 2014. La ley fue muy clara y el legislador fue clarísimo respecto
a una serie de puntos que a los empresarios pues les generaba mucha inseguridad, sobre todo en qué elementos, en qué tipo de beneficios son los que se pueden llevar a la reserva para inversiones. Pues el legislador fue muy claro y se abrió bastante las posibilidades. Sin embargo, al año siguiente se publica el reglamento y el reglamento cercena por completo las innovaciones de la ley. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ir un reglamento contra la ley? Pues de hecho va contra la ley. Entonces, lo que hemos optado siempre por tener el criterio más prudente posible, pero no siempre es así. Y al no ser siempre así, pues muchas de estas interpretaciones están acabando en delito fiscal. Cada vez que acaba en delito fiscal y sale un empresario acusado de delito fiscal que le piden 3, 4, 5 años de cárcel y lo que dejó de el ahorro de la RIC multiplicado por 3, pues el que lo lee dice, pues yo ahí no me meto. De tal forma que en el último libro que redacté yo sobre la RIC, lo que decía con toda claridad era que las dotaciones de la RIC, piensen que llegó en el año 2006, llegó a una cantidad récord, 1.600 millones de euros. Y esas cantidades bajaron a 500, 600 millones al año. De 1.600 a 600 millones, pues hay 1.000 millones de inversión que no se generó. Pues yo lo que decía que no solo había que achacarlo a la crisis, sino también a la inseguridad jurídica. Ahora que estamos retornando a la bonanza económica, pues sí se ve que las empresas van dotando un poco más la reserva para inversiones, con lo cual se comprometen a invertir. Pero la gran mayoría de las empresas ha optado por aplicar la deducción por inversiones, que era mucho más sencilla, una regulación más escasa y más sencilla. A la hora de incrementarse la deducción por inversiones, también se está incrementando ahora los nuevos requisitos que aplican en las inspecciones los inspectores de Hacienda y se está armando el mismo problema que se había armado en la RIC, se está ahora armando en la actualidad con la aplicación de la deducción por inversiones. Con lo cual tenemos una serie de incentivos, partamos de la base de que esos incentivos hay que aplicarlos con todo rigor, muchas empresas lo hacen con todo rigor, otras son un verdadero desastre, pero no hay por qué preocuparse, ya se encargan los inspectores de Hacienda de cogerlos y retorcerlos, pero hay otras que haciéndolo bien, que habiendo desembolsado el dinero, pues se ven con un conflicto grande en los tribunales de justicia. Son los tribunales los que van decidiendo y los que van perfilando. Pero esta inseguridad jurídica que está presente en el derecho tributario, desgraciadamente la tenemos en cualquier ámbito de nuestra sociedad. Si no, fijémonos en el problema catalán. Entonces, se legisla de una forma rápida y con mala técnica. Y todo eso, pues resulta que genera conflicto. Los países anglosajones se legisla de otra forma, y todo con más lógica. Nosotros estamos todavía legislando de una forma atroz y cualquier tema acaba en conflicto. No tenemos solución para el tema este. Pues hago yo una, mientras ustedes piensan otra. Sobre este tema último, Salvador, que ha sugerido y que se ha resuelto, creo, de la mejor manera posible. Vamos, uno está acostumbrado al pesimismo y yo no preveía una resolución tan favorable
de este asunto del límite de las ayudas de Estado, reglamento de exención por categoría. Pero es muy indicativo lo que ha ocurrido con este límite de un aspecto que a mí me sigue preocupando. Parece mentira que después de tantos años, desde que Canarias y España forman parte de la Unión Europea, y después de tantos años de hablar y hablar y hablar con el Ministerio de Hacienda particularmente, ocurra lo que ocurrió con este límite. Es absolutamente inimaginable, ¿no? Y de tal manera que claro, la barbaridad que se hizo solo se puede, digamos, valorar desde el punto de vista de que lo han resuelto de una manera favorable. Es decir, que ellos mismos se dieron cuenta, los decisores se dieron cuenta de la barbaridad tremenda que han hecho, ¿no? Y esto es muy indicativo, ¿no? Me parece mentira que todavía el nivel de desconocimiento de la realidad de Canarias por los legisladores europeos y españoles llegue hasta los límites que indican el reglamento de exención por categorías de aquel momento. Entonces, lo que te pido es que hagas conocer tus percepciones sobre qué es lo que puede ocurrir ante una nueva reforma del régimen económico fiscal pensando en el 2020 en adelante. ¿Cuál crees tú que serían los aspectos claves de una posible modificación futura para el periodo 2020-2027? O sea, antes de contestar esa pregunta, yo observo una mayor sensibilidad respecto al REF en Bruselas que en Madrid. En Madrid ocurre como en el ejército. A nivel de capitán general, todos son parabienes. Pero a medida que va bajando, son todo pegas. Y cuando llega a nivel de coronel, el coronel ya pone una serie de requisitos y una serie de cortapisas que son impensables. Sin embargo, en la Unión Europea, cada vez que hemos tenido un problema, los funcionarios, los comisarios europeos son súper receptivos. De tal forma que el paraguas nuestro, el paraguas del régimen económico y fiscal hoy en día, no es la Constitución española. El anclaje que tenemos en la Constitución española es mínimo. Y yo hoy por hoy desecho ese anclaje. No tenemos que dedicarle ni una hora de trabajo a que se ancle el REF en la Constitución española. ¿Por qué? Porque nosotros estamos anclados en la Unión Europea a través del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esa es nuestra fortaleza. Ese es el reconocimiento expreso de Canarias como región ultraperiférica que puede gozar de las ayudas de Estado que cada 7 años se van cogiendo y se van cambiando y se van modulando. Sin embargo, respecto a las sucesivas modificaciones del REF, donde yo veo que la sociedad no ha hecho sus papeles, no ha resuelto sus problemas, es en la modificación de la parte económica del REF. La parte fiscal del REF, quítame este conflicto, arréglame lo otro, pero siempre vamos a tener un volumen importante de incentivos fiscales que los vamos modulando de conformidad a la Unión Europea. Eso está resuelto, eso es lo fácil. Lo difícil es decirle a la sociedad qué modelo económico queremos para Canarias. Y no lo sabemos. Si a mí me lo preguntan, yo no sé. Yo digo, oiga, yo soy especialista en la parte fiscal. Sí, pero usted también es economista y ciudadano, sí, pero no sé exactamente.
Si nos vamos a las confederaciones de empresarios, de vez en cuando sacan algún documento, pero no sabemos exactamente por dónde queremos ir. Fíjense ustedes que la parte económica del REF no se ha modificado desde 1994. Y lo que recordamos ahora de la modificación profunda de junio de 2017 es el tema de las subvenciones al transporte, que se subió del 50 al 75%. ¿Pero cómo se subió? Porque hacía falta el voto de Nueva Canaria. Se subió de una forma peseteril. A cambio de esto, dame esto. Pero el resto de peticiones de la sociedad para cambiar el modelo económico de Canarias, ¿dónde está? La Consejería de Economía ha sacado una serie de puntos. Esa serie de puntos se han quedado descolgados por completo por el problema catalán. Como no va a existir presupuestos generales del Estado para el 2018, ahí había un bloque con la reforma en la parte económica del REF. Pero señores, si ustedes observan y analizan, las innovaciones en ese bloque son mínimas. Porque se habla de la quinta libertad, que nos hace falta. Pero resulta que lo único que se dice es lo de siempre. Haría falta que Canarias gozase de la quinta libertad para que los vuelos de África estuviesen aquí y pudiésemos tener una mayor conectividad, etcétera, etcétera. Lo que nosotros conseguimos de las universidades, que se reconozca en el REF la universidad y los programas de formación, el coste de los estudiantes de ir a la península, el coste de los profesores de ir a la península, etcétera, etcétera. Pero todo eso hay que dotarlo de fondos. Todo eso hay que llevarlo a un reglamento. Con lo cual, las cosas que se han conseguido en la reforma de la parte económica del REF, positivas, todas positivas, innovadoras, no. Y ahí es donde creo yo que tenemos que hacer el esfuerzo. Y el esfuerzo muchas veces no somos los especialistas, no somos José Luis y yo que nos dedicamos a esto. A lo mejor es un ciudadano que se le ocurre una idea y esa idea es maravillosa. Hay que generar ese debate, incentivar esas ideas y lo que sea mejor es lo que queremos hacer. Pero hoy por hoy no sabemos qué modelo es el que queremos plasmar en el nuevo REF. Sucedió en la etapa 2015-2020 y mucho me temo que vuelva a suceder en la etapa 2021-2027. Por eso es importante que este tipo de instituciones fomenten el diálogo, fomenten el debate y entre todos vayamos viendo qué modelo económico es el que queremos. Muchas veces nosotros los especialistas estamos con los problemas del día a día y no se nos ocurre una bobería y esa bobería es lo que muchas veces nos ilumina y lo que luego puede llevar al éxito en cualquier negociación. Por eso yo no me preocuparía de la parte fiscal. La parte fiscal siempre vamos a tener conflictos, unos los arreglamos, otros no, pero lo que yo sí veo que desde 1994 seguimos con un modelo económico y la sociedad desde 1994 ahora ha cambiado muchísimo y no lo estamos reflejando en esa institución tan poco conocida para nosotros como es el régimen económico y fiscal. Adelantándole que soy completamente lego en cuestiones fiscales y económicas, si hay una cosa que suscita mi interés y me gustaría preguntárselo. Desde hace muchos años en Canarias estamos oyendo en el discurso político que el futuro de las islas pasan por convertirla en un hub sobre todo con proyección hacia el África, y siempre se arguye como la gran ventaja comparativa para constituir ese hub en nuestras islas la seguridad jurídica que nosotros ofrecemos respecto del continente africano. Su intervención, su postura, desdice esta argumentación.
Dice con toda claridad, nosotros respecto a los países africanos tenemos muchísima más seguridad jurídica, pero respecto a lo que es la Unión Europea o sociedades más modernas americanas, no. Entonces nosotros estamos a caballo, que indudablemente hay más seguridad que en África, aquí se pueden desarrollar, hay más infraestructura, hay un derecho, cuestiones que en África es ir directamente con un camión, pararse en el primer cruce y tener que entregar parte de mercancía al primer policía, parte al segundo. Eso aquí no existe, pero lo que sí existe es inseguridad. Esa inseguridad llevamos luchando muchísimos años y pues parece que es connatural a nuestras instituciones. Por eso creo yo que debemos entre todos contribuir, y el papel de los jueces no siempre es claro. Cuando están llegando estos temas al Tribunal Supremo, llegan con un desfase de 14 años. Y al final el Tribunal Supremo lo que está diciendo es: los incentivos fiscales del REF son tan poderosos que hay que aplicarle toda la batería de formalidades. Luego, si has cometido un fallo mínimo, aunque hayas invertido, aunque hayas generado un montón de puestos de trabajo, están eliminando ese beneficio. Con lo cual, estamos siempre con lo mismo. Las ideas que tenemos, pues yo he incidido en la inseguridad jurídica, porque fue la conferencia que me pidieron, pero quise terminarla con un aspecto positivo. Uno de los problemas se ha resuelto. A mí me gustaría que el resto de los problemas se resolviesen. ¿Te importa que comentes? Esa inseguridad jurídica radica en las acciones legislativas de los propios parlamentos, del nuestro, del Congreso de los Diputados, o en la interpretación que hace la judicatura de esas leyes. Bien, hay un paso intermedio, la interpretación que da el funcionario a esta norma. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Un conflicto en que el funcionario, entre mayor importe recaude a través de actas de Hacienda, cumple sus objetivos económicos. Con lo cual nos encontramos que ante la duda, el funcionario siempre va a barrer hacia su lado. Entonces se están levantando cuestiones sangrantes que luego, cuando llegan a los tribunales, alguna de ellas se resuelve. Sobre todo las que terminan en delito fiscal. Los funcionarios ven delitos fiscales por cualquier cosa. Cuando ya llega a un juzgado de lo penal, el juez dice: oiga, pues si esto es un tema tan complicado, que lo fácil es equivocarse. Pero entre lo que usted dice, el legislador tiene que legislar. ¿Qué ocurre en España? Que quien legisla es el prelegislador. ¿Y el prelegislador quiénes son? Los funcionarios de Hacienda. En materia de impuestos, quien legisla es el funcionario de Hacienda. Luego se lleva al Parlamento y en el Parlamento se aprueba. Pero la ley, quien la ha redactado, es un funcionario. Esa labor se está haciendo sin la técnica apropiada. Y cuando luego llega a los juzgados no están especializados en derecho tributario y todo lo que ven es que los incentivos fiscales hay que exigirle toda la batería de formalidades. Con lo cual no prima lo principal, que se haya invertido y generado puestos de trabajo en Canarias, no, prima lo secundario. Con ese requisito, pues la mayoría de los temas que llegan al Tribunal Supremo se han perdido. Y los que se han ganado, por formalidades. Los que se han ganado por formalidades. Tenemos el caso más sangrante, el caso de los
hoteles de Lopezán. Ustedes saben que Lopezán es un emporio económico de Canarias, que radica en la provincia de Las Palmas, concretamente en Gran Canaria. Se dedicó a hacer hoteles, a vender parcelas, a vender terrenos, y los reinvertía con la reserva para inversiones, reinvertía esos beneficios y construía otro hotel. Entonces tiene hoy en día un emporio de superhoteles. Pues le rechazaron las dotaciones de la reserva para inversiones, se las rechazaron por un tema que en aquel entonces era banal, que los terrenos que había vendido para construir el nuevo hotel, en esos terrenos no había hecho nada. Entonces salió una primera andanada de interpretaciones. Oiga, el beneficio que se destina a la RIC tiene que ser un beneficio generado en una actividad económica. Oiga, es que yo hice esa parcela. Sí, usted construyó esa parcela, pero usted ahí no hizo ninguna actividad económica. Antes de construir un hotel la vendió y se lo quitan. Estamos hablando de muchos millones de euros. Va a todos lados y en todos lados pierde. Cuando llega al Supremo, pierde, pero en una de las vueltas de las actas, resulta que los funcionarios de la Inspección de Hacienda se retrasan en mandar la siguiente propuesta más de 6 meses. Alegan caducidad del expediente y ganan formalmente al final, cuando el tema de fondo estaba totalmente perdido, lo ganan por un detalle insignificante. Entonces el tema de fondo no tenía sentido porque el hotel estaba hecho y como habían 600 empleados en ese hotel, y en el fondo se rechazó todo. Y sin embargo se ganan por la forma. Se gana en ese caso, pero muchos otros temas se han perdido indudablemente. Con lo cual es un problema grave que tenemos con la inseguridad jurídica en España, no solo en el derecho tributario, sino en el ámbito general. Lo único que en el derecho tributario se traduce en unas cuotas en el bolsillo que afectan a los empresarios. Yo estoy de acuerdo con la argumentación que hiciste hace poco sobre la participación ciudadana para reconvertir, pero lo que no logro, no sé si este tipo es una actitud un poco truanesca por parte de estos incalificables, vamos a decirle, ciudadanos, y no sé si la sensibilidad que tiene la Europa no es capaz de hacer reconvertir este tipo de actitud, porque me parece tan inaudito que no me resulta incomprensible. Sí, el ejemplo lo tenemos en lo que se ha conseguido, que Europa subió el límite del 10 al 30% sin ningún tipo de problema, sin armar ningún alboroto. Dice, oiga, ¿es lógico? Pues es lógico. Eso Madrid no lo hubiese hecho en la vida. Al venir impuesto por una norma supranacional, pues se ha incorporado directamente en el boletín oficial del Estado. Más preguntas. Me gustaría... perdón, Aurelio. Perdón, que no le oí. ¿Qué pasaba en esa isla? Correcto. En 1402 empezó la conquista moderna de Canarias y vino Jean de Bettencourt con un permiso expreso del rey. En aquella época estaban los trastamaras reinando en Castilla, pero viene un normando y el normando conquista Lanzarote y se convierte en el señor de Lanzarote. Como estaba al lado, conquista Fuerteventura y también se atreve con el Hierro y conquista en el Hierro. Cada vez que se acercaba a Gran Canaria, a Tenerife y a La Palma, salía escaldado. Con el paso del tiempo,
Jean de Bettencourt se va de nuevo a Normandía, deja a su sobrino y va decayendo el señorío, de tal forma que intervienen los reyes y hay una serie de cesiones a favor de señores de Andalucía. El conde de Niebla, pues, tiene esos derechos. De tal forma que en un momento determinado habían 4 islas conquistadas que se denominaban islas de señorío y 3 islas sin conquistar. Cuando los reyes católicos, por una serie de motivos que explicaré el día 5 si vengo a presentar el libro, por esa serie de motivos quieren conquistar las islas de Realengo. Le compran los derechos a los señores en 5 cuentos. 5 cuentos, 5 millones de maravedís. Y comienzan la conquista. Primero Gran Canaria, luego La Palma y luego Tenerife. De tal forma que en ese momento existen las islas de Realengo, que pertenecen a la corona de Castillo, y las islas de señorío, que pertenecen a sus respectivos señores. Señores que tienen jurisdicción sobre el pecunio y sobre los habitantes, de tal forma que tenían sus propios impuestos. Por eso cuando yo hablo de islas realengas, hablo de la hacienda real, de la hacienda de Castilla, que existe solo en las 3 islas de Realengo. El resto de islas denominadas de señorío tienen una idiosincrasia propia y unos impuestos propios a favor de su señor. Yo no sé si cabe una pregunta. Primero, el día 5 yo estaré aquí, o sea que espero escucharle otra vez. Y 2 preguntas. Si un 30% de la facturación, estoy hablando simple, un 30% de la facturación parece un incentivo potente. Parece que el ahorro fiscal para el empresario es importante. Cabe esperar un efecto económico sobre la economía, sobre la estructura empresarial canaria importante. Esos efectos se ven, son perceptibles, se han medido de cuánto, de la eficacia de esos instrumentos para, por ejemplo, en términos de desempleo, para reducir el diferencial que existe entre la península y nosotros, o en el ritmo de creación de empresas entre la península y nosotros. Correcto. Esa es una pregunta. Y la otra es, yo vengo de la banca y una de las cosas que nos preocupaba era la materialización indirecta de ese tipo de instrumentos de inversión, es decir, que se generen en unas empresas y puedan materializarse en otros sectores a través de la deuda pública. Se intentó con las empresas de capital riesgo. Ese tema, hoy, ¿cómo está? La posibilidad de materializar indirectamente. La primera pregunta, el límite, antes no teníamos límite. Con lo cual, la RIC pues tiene un límite del 90% del beneficio no distribuido. Y ese era el límite. ¿En qué se concreta? En que te ahorras el 25% del impuesto. Te ahorras el 25% y te comprometes a invertir 4 veces más. Con lo cual, oiga, usted no paga impuestos, pero se compromete a invertir 4 veces más de lo que se ahorra. Un trato justo. La deducción por inversión es exactamente igual. Un 25% sobre la inversión. No existía límite. Como no existía límite, nosotros cuantificábamos ese tema. Cuando llegan los límites, un 10%, pues muchas empresas el 10% no llegan a cubrirlo. Pero ¿qué ocurre con el AIEN? Lo que comenté antes. Afortunadamente, al pasarlo del 10 al 30, se ha corregido. En el año 2007, el legislador sacó una serie de instrumentos financieros que yo califiqué de entrada, que no servían para nada. Hoy, en el año 2017,
lo digo de nuevo con toda claridad, que no sirven para nada y no han servido para nada, porque no se ha aplicado ninguno. No se ha aplicado ninguno. De la materialización indirecta en otras empresas sí se está aplicando y hay un avance importante, que la inversión que tiene que hacer en la empresa en la que se invierte ya no tiene que ser exclusivamente una inversión inicial, sino puede ser también una inversión de funcionamiento, de sustitución, con lo cual ahí sí ha habido una novedad. Y de todas las funciones de los instrumentos financieros, solo sigue hoy en día los bonos de la comunidad autónoma y del Cabildo. El año pasado el Cabildo de Gran Canaria sacó una emisión de bonos. Fueron todas las empresas que no habían podido invertir, fueron a cogerlas. ¿Ustedes saben quién se las adjudicó? Solo dos empresas, Lopezán y Mercadona. Solo dos empresas se llevaron los 15.000 millones que sacaron. 15 millones de euros. Se llevaron los 15 millones de euros. Pero claro, lo que decíamos nosotros, pero es que el Cabildo está para financiar la RIC de dos empresas o de la sociedad. Esto se armó un fuerte follón, sobre todo en Gran Canaria, y ahora sale el día 6 la nueva emisión del Cabildo de Gran Canaria y ya dice, se cubrirán como mínimo 15.000 euros al que quiera, al que vaya a la suscripción y el resto a prorrateo. Oye, pero lo que no puede ser es que una sola empresa, dos empresas, Mercadona y Lopezán, barrieron con toda la suscripción. Claro, para el Cabildo muy fácil, me quito el problema arriba. No, es que eso no es una función de un Cabildo. Lo han corregido y este año pues está más popularizado. Pero, en síntesis, no ha habido nuevas opciones, primero porque yo decía que era imposible con toda la serie de requisitos que exigían. Y segundo, porque ni las sociedades de capital riesgo ni las otras opciones han fructificado. Primero por la crisis y luego porque no es una opción atractiva para el empresario. Bien, pues vamos a terminar. Muchas gracias por su asistencia. La próxima conferencia de este ciclo será el 16 de noviembre y correrá a cargo de Rodolfo Espino Moreno, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sobre un tema que yo creo que es muy interesante y que hablamos poco de él, que es el diferencial fiscal con el territorio de la península y Baleares. Es decir, de lo que se trata es, Roland está haciendo el cálculo de qué significa en estos momentos, en este año, el diferencial fiscal que llevamos años sin calcularlo, con todas las variantes que se han producido. Y me parece que es un tema absolutamente novedoso de los cuales ustedes van a ser, bueno, los que vengan, van a ser los primeros en enterarse. Muchas gracias por su asistencia y de nuevo, claro está, muchas gracias don Salvador por su presencia, por habernos deleitado con su conferencia y bueno, aquí tiene su casa, ya lo sabe, para lo que necesite. Muchas gracias. Muchas gracias.